Buenas a todos. Como hicimos un vídeo hablando de cuál era la alimentación que voy a utilizar para la cría, pues hoy quiero hacer un vídeo hablando de los cuidados que estoy dando a mis pájaros previo a la cría. Mi idea es empezar la temporada de cría como a mediados de febrero, con lo cual voy a explicar qué estoy haciendo ahora con los pájaros, qué están comiendo, cómo los tengo colocados y algunos detalles más relacionados. Bueno, de lo primero que quiero hablar es de la colocación de los pájaros previos a la cría, que yo por ejemplo lo hago de la siguiente manera. Normalmente lo que se suele recomendar es que, por ejemplo, un mes antes de la cría o 15 días, la gente lo que suele hacer es separar los machos individualmente, las jaulas de reproducción, y luego las hembras de momento quedan en los jaulones en grupo y les van aportando horas de luz, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, lo que suelo hacer es que los tengo divididos en grupos de tal manera que ahora mismo, por ejemplo, en el aviario únicamente están los pájaros que he seleccionado como reproductores para este año. Hay más de los que voy a utilizar realmente para la cría porque me dejo bastantes pájaros de sobra por si luego... Primero por si fallece algún ejemplar y luego, por ejemplo, por si se da el caso de que a lo mejor estoy haciendo una pareja y en un momento dado me parece mejor pareja un macho que el otro. Entonces, para luego tener margen cuando hago las parejas, pues por eso me quedo con unos cuantos pájaros de reserva. Con lo cual, aquí, por ejemplo, tengo aquí hembras de este año que están apartadas, machos también que están aparte, machos adultos aquí por otro lado, hembras adultas, otro de hembras adultas y luego en el interior... es donde tengo metido ahora mismo los pájaros que he incorporado este año, que únicamente he incorporado estos, con lo cual los visteis seguramente en un vídeo que hicimos de ellos. Entonces, digamos, están completamente apartados de los otros. Estos han estado en cuarentena desde que llegaron, en una sala aparte totalmente del criadero, en un sitio distinto. Luego la cuarentena ya los hemos pasado de esta sala que está en esa del aviario y luego cuando ya pase el tiempo y los vayamos a utilizar para la cría pasan ahí. Pero de tal manera que alargo de alguna forma la cuarentena, con lo cual estos pájaros no van a estar en contacto con los otros realmente hasta que comience la muda, porque van a estar en el mismo aviario pero en jaulas diferentes. Y aquí tengo ya, antes los tenía juntos, pero bueno, ahora un poco para prepararlos, pues las hembras las he pasado de un lado y los machos los tengo en otro. Y de esta manera, digamos, que están todos los grupos separados, sobre todo separando pájaros adultos de pájaros jóvenes, que creo que es un detalle también importante porque, por ejemplo, si hemos tenido una temporada mala con los pájaros viejos, por lo que sea no han criado bien y tal, pues puede que estemos también incubando algún tipo de enfermedad y de esta manera, no quiere decir que prevenga la enfermedad, pero de esta manera aseguras que los pájaros jóvenes no han tenido contacto con los adultos y también pues para que se desarrollen y lleguen mejor a la cría. Entonces, como el aviario es pequeñito, pues lo organizo de esa manera, separados en grupos, y luego ya sí, cuando hago las parejas, sí que puedo juntar a alguno de los adultos con alguno de los jóvenes y al revés. Luego sí que aparto los machos, cuando pongo las jaulas de cría tengo los machos primero en la jaula y luego ya pongo la rejilla con la hembra, pero espero bastante porque sobre todo muchas veces estos pájaros cuando los dejas solo mucho tiempo y sobre todo que no tienes tiempo para ellos y les dejas la comida a libre disposición, pues pueden tender a engordar. De esta manera pues los machos están juntos, se mueven, empiezan a pegarse y los puedes controlar un poquito más el estado de grasa. Luego otro tema que me parece interesante es el tema de la limpieza. Las jaulas donde están ahora mismo los pájaros, que son jaulones de metro, en principio no los utilizo para la temporada de cría, entonces lo que primero utilizo son este tipo de jaulas de 60, donde voy poniendo una pareja por pareja. Estas jaulas no solo se han limpiado y desinfectado, sino que llevan prácticamente sin utilizar desde la temporada de cría anterior, con lo cual también es una buena manera de prevenir problemas. Muchas veces, aunque demos tratamientos y demás, arrastramos problemas de unas temporadas a otras simplemente por el hecho de que no hemos limpiado. Y siempre, sobre todo, si tuviéramos que reducir a 2 periodos importantes de limpieza al año, desde luego, previo a la cría y después de la cría, son 2 épocas muy buenas. Con lo cual, de esta manera, yo tranquilamente, cuando acabo la cría, voy limpiando estas jaulas sin ninguna prisa y luego ya, una vez limpias y desinfectadas, cuando voy a empezar la cría, pues ya voy metiendo los pájaros individualmente. Luego, otro detalle importante previo a la cría es el tema de las horas de luz, porque realmente es lo que va a hacer que los pájaros se vayan encelando. Por eso suelen criar en primavera. Entonces, normalmente la mayoría de aviarios que utilizan luz artificial, ya en este periodo, lo que van haciendo es preparar a los pájaros alargando el periodo de luz que tienen. Y si le das un periodo distinto, por ejemplo, a los machos para que se empiecen a encelar y luego ya vas metiendo las hembras, pues una manera muy buena de adaptarlo. Problema aquí en este caso, aquí yo no utilizo luz artificial, es un aviario, es verdad que es muy luminoso, pero depende mucho de la luz que tengamos en el ambiente, con lo cual, si el año viniera medianamente normal, a partir de mediados de febrero, cuando estos pájaros empezarían a encelarse, pero bueno, se pueden dar circunstancias de que el año de cría, por la propia luz, se vaya retrasando o aparezca más pronto. Influye eso, también influye las temperaturas, pero sobre todo el tema de luz, con lo cual, aquí, por ejemplo, sí que tengo la ventaja
Para criar es verdad que en plena temporada de cría el aviario es muy luminoso y ahí no hay ningún problema. Para la muda, evidentemente, sí que es bueno taparlo, pero tengo la ventaja, por ejemplo, que antes de la cría aquí es casi imposible encontrarse que haya huevos de celo, de hembras que se hayan encelado demasiado y empiecen a poner, cosa que en aviarios, por ejemplo, de luz artificial, sobre todo si están bien alimentadas y demás, es bastante más común. Es un desgaste que se evitan, con lo cual yo, más o menos, cuando voy notando que empiezan a encelarse, que como digo, hay años que aparece un poco antes, años que aparece un poquito después, nos ponemos. Pero en la circunstancia de tener un aviario de cría natural es que depende bastante más del clima y el clima, digamos, del ambiente te va indicando cuándo empezar un año y cuándo no. Sin embargo, si tienes un aviario que utiliza luz artificial, pues tú mismo te organizas y tú mismo decides cuándo vas a empezar exactamente y cuándo en principio vas a finalizar la cría. Luego, quería hablar también un poco más distendido de otro tema que es importante en este periodo, sobre todo cuando estamos preparando a los pájaros, que es si damos o no tratamiento. Yo en cierta manera tengo la ventaja de que, como también soy veterinario, hago analíticas periódicas en el aviario. Muchas veces cuando cambian un poco de periodo las hago. Y entonces lo que suelo hacer, como los tengo divididos y colocados por grupos, lo que suelo hacer es hacer una analítica de cada una de las jaulones, donde tengo cada uno de los grupos, machos de este año, hembras de este año, machos viejos, hembras viejas y demás. Y de esta manera pues veo la situación que tiene, sobre todo de parásitos que se pueden ver fácilmente, tipo cocidios, megabacterias o distintas livaduras y demás. Entonces decido si trato, y normalmente tiendo a tratar individualmente cada jaulón. Por ejemplo, este año, estas hembras que ya las aparté en su día porque habían sido hembras que habían dado algún tipo de problema a la cría, o bien que habían sido un lote de hembras que no habían tenido los resultados esperados, porque habían nacido, por ejemplo, pocos pichones o porque algunas se le habían muerto. Pues bueno, todas esas hembras, las que no descarté directamente como reproductoras, pues las aparté en un jaulón solo. Y estas han sido precisamente las únicas que han dado positivo en el tema de analíticas, que por ejemplo hemos tenido positivo a cocidios y hemos tenido también con megabacterias. Entonces estas sí que las he estado tratando individualmente y luego al resto no. Muchas veces un poco por logística, como en un aviario se suelen tomar muestras tipo pool o tipo en general, pues cuando se detectan problemas se suele tratar a todos los pájaros. Cuando tienes un aviario grande, desde luego yo es lo que recomiendo siempre, pero de esta manera un poco pues va focalizando un poco el caso. Y luego respecto también al tema de analizar o no, sí que quería hacer un vídeo aparte hablando de digamos pros y contras, no queriendo decir que sea malo analizar, sino que evidentemente hay cosas que no vamos a poder controlar ni siquiera con las analíticas. Pero yo no suelo dar tratamiento en general, salvo todo el tema de vitaminas y aumentar la proteína y demás, pero sí que es cierto que puntualmente sí que suelo analizar jaulón por jaulón para hacerme un poco a la idea de los problemas que pueda haber. Y luego ya para acabar, para ver qué están alimentándose ahora mismo los pájaros, tienen el hueso de jibia, que ya lo mencionamos en el vídeo de la alimentación. Ahora mismo tienen la mixtura de semillas, que en el caso de los machos la tengo prácticamente totalmente rebajada al piste. En el caso de las hembras también le añado la pasta de cría, que de momento se la tengo quitada a los machos, el gris, que lo tienen continuamente, y luego sí que a las hembras ahora mismo les estoy añadiendo la pasta que voy a utilizar para la cría, es decir, no solo la pasta de cría seca como tal, sino que aparte pues la mezcla que le añado de semillas germinadas, de húmedo y demás, pues eso para que se vayan haciendo y la vayan comiendo. Se la pongo normalmente un día, les dura aproximadamente 2 días y luego ya la renuevo. De esta manera pues también te cubres un poco la espalda, de la que esté un poquito más floja, pues garantizas que haya engordado un pelín más.